Esto es el Rincón de Rochi y bienvenidos a Reaction. Bueno, mi gente, ¿qué tal? Aquí, nuevo día, nuevo vídeo. Hoy os traigo pues a Melody en la final. Con este vídeo creo que voy a cerrar ya tema Eurovisión de este año. Eso no quiere decir que no voy a seguir trayendo cositas de Eurovisión, por supuesto que sí. O sea, hay eurovisivos, ex-eurovisivos que siguen sacando temas. Yo voy a seguir trayendo estas reacciones al canal. De hecho, quiero traer la actuación que hizo Karija con... ¡Ay! No me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo ahora. Quiero traer la reacción de la actuación porque yo realmente estaba en casa de unos amigos viendo el festival. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estás viendo un festival de Eurovisión con gente que no gusta Eurovisión, pero solamente se junta porque hay una fiesta, pues acabas un poquito de los nervios y no disfrutando de ciertas actuaciones. Y eso me pasó, por ejemplo, pues con la actuación del Karija y el otro, ¿cómo se llama? Lo voy a decir ahora. Vale, el Karija y Baby Lasaña, que me había quedado bloqueado, me había quedado en blanco. Bien, pues lo que os digo, es lo que pasa que cuando vas a una fiesta donde la gente nada más que se junta por la fiesta y por darle que te pego, en lugar de disfrutar el festival, pues quitando ciertas canciones, como la de España, como el favorito, el de Austria o ciertas otras, la gente estaba más pendiente de otras cosas que no de Eurovisión. Entonces yo, por ejemplo, quiero hacer la reacción, como os digo, de Karija y Baby Lasaña porque no la pude disfrutar bien, la traeremos. Y oye, lo dicho, si siguen Eurovisivos sacando temas, también los traeremos. Bien, os voy a traer a Melody. Quiero también decir una cosa. El último vídeo que he traído al canal, titulado Resaca Eurovisiva, pues yo tocaba ciertos temas de, bueno, lo que me había parecido, la participación, la jugarreta que le han hecho a Melody. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo entiendo que cada uno pueda tener su opinión. Y oye, es un país libre. Cada uno puede tener su opinión de lo que quiera, si lo ve bien. Hay mucha gente que... Bueno, mucha gente no, han habido 8 personas. 8 personas, que, al menos en mi vídeo, hasta la fecha que estoy grabando esto, que han dado un dislike al vídeo porque supuestamente no están de acuerdo con lo que yo digo y que sí que era el momento de que Radio Televisión Española hablase sobre el conflicto de Israel y Palestina. Si yo hubiese querido profundizar este tema, si yo hubiese querido, hubiera hecho un vídeo hablando de ello, pero no me apetecía. Yo simplemente he querido decir que no era el momento y la jugarreta que le han hecho a Melody, y lo sigo manteniendo. De hecho hay más gente, o sea, el vídeo se está reproduciendo bastante bien, hay más de 100 y pico likes en el vídeo de que están de acuerdo con lo mismo que estoy diciendo yo. O sea, yo entiendo que haya gente que no esté de acuerdo, pero yo os voy a lanzar una pregunta. ¿Eurovisión? Sí. Hay que abrir la boca y es el sitio donde hay que manifestarse. ¿Y en los mundiales de Qatar? Ahí no, ¿verdad? Con el deporte no. ¿Y con las olimpiadas? Ah, con las olimpiadas tampoco, ¿no? Vale, pues ya está, no tengo nada más que decir. Pues lo dicho, estamos aquí para reaccionar la candidatura de Melody en la final. Quiero volverla a ver con todos vosotros. Yo lo vi, sí que es verdad que lo vi, pero sabéis que a mí me gusta desengranar y analizar y decir. Vi que habían varios cambios de los ensayos y de la semi, y entonces pues vamos a ir comentándolo y vamos a ir viendo. ¿Os parece? Adentro, vídeo. Mira, no me encuentro, porque no tengo ninguna camiseta que ponga reina, ¿sabes? Me he puesto la de Queen, la de Queen, digo yo, King. Desde que era bien pequeña, desde luego el público estaba con ella. Antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Por cierto, aquí tengo que decir una cosa, ¿vale? Mira, la actuación ya la hemos visto todo y lo que vamos a hacer es comentar y analizar. Y bueno, vamos a ir pues viendo cositas. Vi en redes sociales, hubo alguien, voy a ver si lo consigo y os lo dejaré por aquí, alguien que dijo que le gusta a España empezar con unas sombras. Y es que es verdad. No había caído yo que las últimas 4 participaciones de España, las 4 que han salido del Benidorm Fest, empiezan con sombras. Y descubrí una suprema del teatro despreciando los vocalmente está perfecta. Y yo, claro, yo me pregunto, ¿vale? Y esto es verdad, yo no sé si alguien se la habrá preguntado también. Ella salió al escenario sabiendo lo que habían hecho 2 candidaturas, porque claro, ella salió en el puesto número 6, en el puesto número 4 actuó Israel.
Ella salió sabiendo lo que habían hecho ya los de Radio Televisión Española a la candidatura de Israel. Bueno, no, perdona. No, durante la candidatura de Israel fue en la semifinal. Perdonad, me ha entrado aquí un lapsus. Sí, lo que hicieron de la pantalla en negro fue justo antes de empezar el Festival de Eurovisión, para que no los penalizaran. Yo me pregunto ¿ella sabría esto o su equipo se lo ocultó para que no saliera nerviosa y diera el 100% de ella? No lo sé, esto es una pregunta que el día que haga la rueda de prensa me gustaría que se la preguntaran. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Aquí por fin vemos más la cola, ¿vale? Que es una de las cosas que yo decía en la primera semi y en los ensayos, que de verdad traer una bata de cola andaluza y que no se apreciase por cómo cogen los planos, pues verdaderamente era una pena. Por fin lo hemos podido ver y ver cómo salen los bailarines. Una diva y no pisa nadie para brillar, su voz le hace grande. Aquí, mira, yo sigo diciendo, soy de la voz de decir de que yo hubiese preferido el columpio, la verdad, pero bueno, con la bata de cola. Pero bueno, ha quedado muy bonito, muy elegante. Y yo a Melody siempre la voy a apoyar, la voy a defender en la candidatura que nos ha traído. Aunque hubiese quedado en el puesto 26, os lo digo de verdad. Porque para mí es una candidatura impecable. Si es libre cantando como un pez en el mar. Aquí estaba dando lo máximo de ella. Yo no sé, yo tengo esa cosita de que yo creo que ella salió al escenario sabiendo. Yo creo que ella salió ya con eso. Porque la veo como con más rabia, dándolo, si antes daba el 100%, ahora dando el 200 por 200. No sé, yo es la percepción que tengo. Comentadme y a ver qué percepción tuvisteis vosotros cuando ella salió al escenario. Una diva valiente. Aquí hay que decir, yo sufrí un poquito, porque digo, va un poco tarde, sale un poco tarde. Es que yo la verdad, el momento telón, es otra cosa que también me sobra. Yo entiendo que tiene una estructura, tiene una historia, ¿no? De como que sales en el telón del teatro, ¿no? Algo así dijeron. Y por todas estas artistas que son de teatro y que no llegan a ser artistas, pues de cartel, ¿no? Es como un pequeño guiño, ¿no? A las artistas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si tú no lo cuentas esta historia, no todo el mundo se percata. Lo único que ve es que te has cambiado detrás de unas cortinas. Punto y pelota. Entonces a mí esto... Yo lo hubiera hecho de otra manera. Yo, por ejemplo, en el Benidorm Fest, en el momento que le cogen y le quitan, ¡pum!, y se queda con el vestuario cambiado, me pareció espectacular. Yo pienso que eso tendría que haberlo mantenido. Oye, siempre hablo desde mi opinión, ¿vale? Y que yo apoyo esta candidatura y que la he hecho de 10, pero yo hay cositas en las que hubiera cambiado. Y yo doy mi opinión. Como yo digo, este es mi patio de vecina y aquí cuento yo lo que me dé la gana. El público brutal, brutal con ella. Es la madre que madrugó, es la artista sin cartel. Este plano es precioso. Este plano en el que ella se ve andando y justo desde abajo la cámara, me parece precioso. Parece como una pasarela de una Mister Universo, te lo digo de verdad. Me parece espectacular el plano. Que la verdad que yo a ella la veo soberbia, la veo empoderada, la veo soberbia en el buen sentido de la palabra, ¿vale? O sea, como que la veo empoderada, con carácter, con energía. Por eso no sé, tengo la duda de si salía así con la rabia de la noticia o es que salía así porque ella decía, ya es el final y voy a darlo todo. No lo sé. Por favor, si alguien me está viendo que vaya a ir a la rueda de prensa, que le haga esa pregunta. Si ella salió sabiendo lo que había pasado en Radio Televisión Española antes de emitir el festival. Dinero sin fortuna, ellas son divas también. ¡Esto por fin! Ese plano del beso, por fin lo han cambiado, porque es que era bastante extraño, bastante raro la imagen que teníamos como de lado, enfocando el público y ella en un recuadro abajo, a la derecha. Lo han cambiado. Yo este plano sigo sin entenderlo, el que tenemos ahora mismo. No les favorece. Mi opinión, No sé qué es lo que querían transmitir con este plano. Me quedo como que yo simplemente veo que no es un plano favorecedor, la verdad.
diva sencilla como un simple mortal. Esto es muy guay, con el público detrás. Su voz le hace grande y me está. Muy bien. Es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente. Claro, es que te pones a pensar y dices, esto por ejemplo de la cortina que se cae y se ve detrás, pues justo a lo mejor en el momento que ellos en su cabeza estaban pensando, uy, lo podemos hacer y será una novedad, pues no fue una novedad, porque luego Alemania trajo también como que se caía una cortina y aparecía allí los altavoces. Entonces al final no fue algo único, algo impactante. Da la casualidad pues que han habido dos candidaturas que han hecho exactamente lo mismo. Y yo soy de la opinión, y sigo diciéndolo, que el columpio hubiese sido la leche. Veo también, muy bien, veo menos planos tan de lejos como vimos en la semifinal, ¿vale? Eso es verdad, veo mucho menos planos, veo planos grandes como el que estamos viendo ahora, es cierto, pero no tan alejado, alejados hay menos. ¿Alguien sabe qué quería decir estas columnas que hay atrás, como de mármol? Es que no entiendo muy bien, porque si hubiesen sido columnas griegas, o pues te digo, mira, como una diosa griega, pero es que no entiendo muy bien estas columnas qué querían decir. Aquí por fin, bueno, vale, este momento por fin se puede ver, que ya de por sí me parece también muy lejos, en el momento en que la suben a la escalera, que yo en la primera semi se veía un plano grande y decía, no entiendo el por qué no se ve esto. Bueno, se ha visto poquito porque... Y luego el de Bren me queda un poco pobre, o sea, realmente me queda muy pobre. Aquí entiendo que se está preparando ella. Brutal el chillido, eso sí que es cierto. Impecable, ¿eh? Bueno, a ver, está brutal, para mí me parece que lo está dando todo, o sea, realmente yo estoy muy orgulloso, muy contento de la candidatura, me repito, que si hubiésemos quedado en el puesto 26 hubiese estado orgulloso igual. Muy bien, Melody. ¡Poderosa! ¿Vale? Porque ella lo ha hecho de 10. Ella ha ido con su trabajo, con sus deberes hechos. Y lo ha hecho muy bien, ella y su equipo, ¿vale? ¿Que yo hubiese cambiado ciertas cositas? Sí, pero eso no quita que lo que ella lleva preparado lo lleva de 10. Y para mí, genial. Brutal. El momento que tiran. ¡Toma! Espectacular, espectacular. Yo creo que esta mujer necesita un par de semanas de descanso, de masajitos, de relax, porque ha tenido que acabar de tanta porteleta. Bueno, me ha gustado y vamos a terminar con el momento que ya para mí pienso que va a ser histórico en la historia de Eurovisión y sobre todo para los eurofans españoles. El helicóptero. Que yo tenía miedo porque digo, mira, toma, muy bien. Claro, porque yo decía, digo, había gente que decía, esto es peluca, otros no, son extensiones. Si hubiese sido peluca se hubiera ido a tomar por culo. Yo creo que al final eran extensiones. Genial, Melody. Bueno, vamos a finalizar. A mí me parece espectacular, me sigue pareciendo una jugarreta lo que han hecho Radio Televisión Española. Si tú quieres protestar contra Palestina, en lugar de quedarte en tu casa desde el mando de tu casa y la comodidad de tu casa, cógete pancartas, cógete bandera y vete a la calle y haz las manifestaciones que tengas que hacer. Y lo dicho que he dicho al principio, si es porque aquí tenemos más voz y nos pueden ver y se puede decir más cosas, que lo hubieran hecho también en los mundiales, lo hubieran hecho también, porque recordad que en Qatar, cómo está el tema de los derechos humanos, cómo está el tema LGTBIQ+, que lo hubieran hecho también con las Olimpiadas en París, porque participaron y se llevaron bastantes premios, los de Israel, que no tiene nada que ver, que oye, que los que están haciendo los Juegos Olímpicos, ellos no están
matando a nadie. Pero bueno, que lo que he dicho, que lo que no me parece justo es que en un sitio sí y en otro no, ¿vale? Pues nada, mi gente, hasta aquí la reacción de la actuación de Melody. Yo respeto cada uno la opinión, no voy a borrar como me dijo uno, ahora me borras el comentario, no, yo borraré un comentario si realmente veo que es ofensivo o que te metes conmigo o cualquier cosa que yo vea fuera de lugar, directamente lo denunciaré o lo borraré o lo bloquearé, lo tengo clarísimo. Ahora, cada uno es libre de opinar lo que queráis y yo voy a dejar que dejéis en comentarios lo que vosotros queréis opinar sobre este tema. Yo, es mi canal, es mi patio de vecinas y hablo y doy voz y comento lo que yo quiero. Bueno, nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la reacción de Melody en la final de Eurovisión. Y lo dicho, para todos los españoles, ya ha ganado Melody. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.